hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio y ahora adorando al Señor con nuestra atención a la palabra, con nuestra atención a lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. A través de estos domingos estamos hablando acerca de las marcas de un verdadero discípulo. Permítame hacerles un breve repaso de lo que hasta aquí hemos visto. La primera marca de un verdadero discípulo, porque hemos hablado que los verdaderos cristianos se evidencian, los verdaderos creyentes se muestran por sus frutos, no tanto por lo que dicen, por lo que hablan, sino por la manera como viven. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esas evidencias que nos permiten discernir si hay o no verdadero cristianismo, si hay o no verdadera fe, si somos o no verdaderos cristianos? Por nuestros frutos. Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué cosa dijo? Los conocerán, por la manera como viven, por los frutos que ellos muestran a través en sus vidas y a través de sus vidas, por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. La primera marca que hemos hablado es acerca de la marca de la seguridad de la salvación. Algunos como yo tienen sus hojitas que la van guardando, yo también hago lo mismo. Y hemos dicho que esa es la primera marca de un verdadero discípulo, que es salvo. Hablamos de que la seguridad empieza con el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay vida. Si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Además, hemos hablado de las evidencias de la salvación a través del libro de Primera de Juan, que fueron 3 y yo las expliqué. Un deseo de obedecer los mandamientos de Dios, es decir, hay un deseo, hay un hambre, una inquietud en nuestro corazón por la palabra, por obedecerla, por amarla, respetarla, seguirla y obedecerla. Además, hay un nuevo amor por otros creyentes. Juan claramente dice, si no amas a tu hermano, no amas a Dios. ¿Cómo puedes amar a tu hermano? ¿Cómo puedes no amar a tu hermano, verdad? No, que lo ves y dices que amas a Dios que no ves, que no lo podemos ver. Una evidencia de nuestra salvación es que amamos a otras personas, amamos a los hermanos, hermanas, a nuestro prójimo. Y por último, otra evidencia es que hay una paz interior de que pertenezco a Él. Es decir, el Espíritu de Dios, hablando a mi espíritu internamente, de que soy hijo del Señor. Yo no le puedo decir a usted que es hijo de Dios, yo no le puedo dar ninguna seguridad de salvación, solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer a su espíritu. Y es algo interno del corazón. Además dijimos que hay 2 testigos que respaldan la seguridad. Solo 2, que enseña Juan, el Espíritu Santo en mi vida y también la palabra de Dios. Por último, puede que usted sea cristiano, puede que sea un verdadero hijo de Dios, pero tiene dudas. A veces sucede, no son buenas. Dijimos que las dudas son como el dolor a nuestro cuerpo. Cuando uno tiene dolor, algo te está diciendo eso. ¿Qué te está diciendo eso? Que hay vida. Pero te indica también que hay algo que está pasando. Bueno, la palabra de Dios nos dice además de que las dudas pues son un indicio que algo anda mal, algo está mal, algo hay que confesar, algo que arreglar internamente en nuestras vidas. ¿Cómo manejar mis dudas? Dije 3 cosas. ¿Estoy confiando en Jesús? Es la primera pregunta que debes hacerte. Juan enfatiza que si estamos confiando en Jesús ahora, tiempo presente, el verbo griego está en tiempo presente. ¿Usted está confiando en Jesús ahora? ¿O se aferra a una experiencia del pasado? Hay muchas personas que viven como quieren, dándole la espalda al Señor, sin frutos. Pero dicen, oh, yo sí pasé adelante, yo sí hice esto y sí hice lo otro. Tuve una experiencia. No nos debemos aferrar a una sola experiencia y se acabó. La vida cristiana, la fe, el seguir a Jesucristo es todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, aquellos que quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tome su cruz cada día y sígame. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y caminar por este lado y el Señor por el otro. Debo caminar detrás del Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Él es mi Señor, mi amo, yo soy su esclavo, su siervo y le obedezco. También dije, otro examen es, ¿hay algún pecado no confesado en mi vida? Muchos cristianos piensan por sus dudas que no son salvos. No, son salvos. Lo que pasa es que hay pecado no confesado. Y hasta que ese pecado no se confiese, no se arreglarán las cosas. Y por último, dije también que debemos estar
preguntándonos, ¿estoy siendo agradecido a Dios por tener la salvación de mi alma? ¿Estoy agradecido al Señor? Mire, estábamos allá en Atlanta con los hermanos participando de un seminario intensivo sobre misiones y nos permiten a través de este seminario mostrarnos la realidad del mundo y cómo Dios ve al mundo y cómo tantas almas, miles de almas, miles de personas no tienen el privilegio que nosotros tenemos. No son salvos, no son salvos. Siguen muertos en sus delitos y pecados, siendo enemigos de Dios y dándole la espalda a Dios. Y nadie se lo ha explicado. Tú y yo tenemos la bendición de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Óigame, eso es tremendo. Ser salvo. Y que esa salvación es eterna. ¡Aleluya! Salvación eterna. Salvos del pecado y de la condenación. Eso vimos en el primer mensaje, la primera marca. La segunda marca que vimos fue la marca, ¿se acuerdan? Edward debe acordarse de esta marca, porque él la predicó. La marca de la multiplicación en otros. Nuestro hermano hermosamente nos explicó el deseo del Señor de multiplicarnos, de hacer discípulos, de no quedarnos con la bendición, sino compartirles como que si usted descubriera o supiera la cura contra el cáncer, ¿verdad? Y se la callara, no la contara a otros, sabiendo que otros están muriendo de cáncer. Y usted dice, me voy a quedar callado porque ya la descubrí, me quedo con ella. Sería casi imposible hacerlo. Iríamos y correríamos para compartirles las buenas nuevas. Hermano, hermana, nosotros tenemos las súper buenas nuevas de salvación. Cristo vino a morir por cada persona, por sus pecados, para salvarnos. ¡Aleluya! Él lo hizo en la cruz del Calvario. Hace 2000 años. Murió y al tercer día resucitó. Hoy vive y Él quiere vivir en los corazones de aquellos que creen en Él y le reciben como su Señor y su Salvador personal. Eso es tremendo, me emociona a mí. Porque yo digo, ¿quién soy yo para recibir tan grande don, tan grande gracia? Solo la misericordia y la gracia del Señor lo puede hacer. ¿Por qué no le da un aplauso, una ofrenda de aplauso y dice, Señor, yo te alabo por lo bueno, lo grande, lo misericordioso que has sido con mi vida? Ayúdame a ser fiel a tu palabra, ayúdame a serte fiel, Señor, cada día de mi vida y ser un fiel testigo de Jesucristo, que no solamente testifique con mi boca, sino con mis acciones, que la gente pueda decir, oye, ese es diferente, ella es diferente, veo algo distinto en su caminar, en la manera como vive, en la manera como hace las cosas, y se pueda acercar a usted y usted le puede decir, no soy yo, Cristo el que vive en mí. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, Dios nos manda a multiplicarnos, no es una sugerencia, Él nos dice que nos debemos multiplicar. Y luego el hermano nos explicó que hay razones que nos impiden multiplicarnos y que lógicamente hay esterilidad, no hay fruto en nuestras vidas. Él lo explicó muy bien. La tercera marca que vimos, hermanos, es ¿cuál? La marca del arrepentimiento del pecado. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? 2 personas. ¿Los demás? 3, 4, 5. ¿Y alguien me puede decir de quién hablamos para explicar esta marca? ¿De qué personaje de la Biblia? David, muy bien. ¿Y cuál fue el salmo que usamos para explicar esta marca? ¿El salmo? Perfecto, muy bien. Vamos a darle un regalo, un pasaje, ida y vuelta, aquí a Maryland. Algunos no lo conocen, yo no conozco Maryland totalmente. Yo le voy a decir, si a mí me lo dan, yo lo tomo. Muy bien, hablamos de la oración y el ruego y el arrepentimiento de David. Él hizo básicamente 3 peticiones. Señor, límpiame, restáurame y úsame. Para terminar hablando acerca de los pasos para la limpieza del pecado. ¿Cuáles eran? Número 1, apele a la misericordia del Señor. Hermanos, la única manera de recibir el perdón de Dios es apelando a su misericordia. No hay nada en mí que pueda decir, Señor, merezco tu perdón. Solo la misericordia de Dios lo puede hacer. Son múltiples sus misericordias cada mañana para mi vida. En segundo lugar, hablamos de que debe hablar con Dios al respecto. No se calle, háblelo. Rinda cuentas al Señor y pídale y confiésele al Señor sus pecados. Tercero, clame a Dios por la limpieza. Clame a Dios por la limpieza. Y usamos un pasaje bíblico
que usamos siempre para hablar de limpieza es Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Vamos a nuestras Biblias a Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, dice así: si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Limpiarnos de toda maldad. Y por último, vuelva a ser usado por Dios. Dios no quiere solamente que usted se arrepienta y Él le perdone y le limpie su pecado. Él quiere volverlo a ver activo en el reino. El único que gana, el único que triunfa al verlo a usted sentado en una banca es el diablo. Es el enemigo de nuestras vidas, el acusador de nuestras almas. Pero Dios quiere verlo restaurado. Dios quiere verlo activo en el reino. Mire, hermano, hay mucho que hacer en el reino de Dios. Hay mucho que hacer en el reino del Señor para estar sentado, para estar con los brazos cruzados. Hay miles de almas que se están yendo al infierno. No podemos seguir así. Tenemos que levantarnos. La Biblia dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, ¿cómo seguir sentado? Usted puede decir: sí, yo era esto, yo era lo otro en mi iglesia. Mire, olvídese del pasado. Usted no puede regresar al pasado. No puede vivir de las victorias del pasado. Amén, que Dios lo usó. Amén, que fue de gran bendición. Pero la Biblia dice: hay mucho pueblo que todavía hay que alcanzar. ¿Qué está esperando? Se lo digo, amada de Dios, amado de Dios. ¿Qué necesita para activarse en el reino de Dios? Simplemente decirle: Señor, perdóname, límpiame y vuélveme a usar en tu reino. Vuelve a hacer de esa mujer y de ese hombre lo que hiciste. Vuelve a usarme, Señor. Perdóname por mi frialdad. Perdóname por estar con los brazos cruzados. Cuando hay tanto que hacer en tu reino. Hay tanto que hacer en la obra del Señor. Amén. Entonces, ahí nos quedamos y hoy vamos a continuar con la cuarta marca. ¿Cuál es? Usted la tiene allí, voltee la página, voltee las hojas del programa y usted me va a ayudar a llenar esos espacios en blanco. Hoy vamos a hablar de la cuarta marca, la marca del bautizo bíblico. La marca del bautizo bíblico. Quisiera dar esta enseñanza bíblica acerca del bautizo para nuestras vidas. Hermanos, yo quiero llevarles a un pasaje bíblico y decirles con este pasaje que el bautismo es una de las experiencias más significativas, más hermosas. Mire, yo no me puedo ni me quiero olvidar de mi bautismo. Es que fue una cosa hermosa, cambió mi vida. Voy a explicar que el bautismo no salva a ninguna persona, pero sí es importante en nuestras vidas cristianas, y yo lo voy a demostrar luego. Pero antes, hermanos, quiero decirles que el bautizo no es una tradición de la iglesia. Es, hermanos, básicamente el bautismo una orden del Señor. Para eso quiero invitarles a Marcos capítulo 16, versículo 16. Usted no se lo va a olvidar este pasaje porque es simple de recordarlo. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Por favor, búsquenlo en la Biblia y así lo podemos leer juntos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando comisiona a los apóstoles. Dice: el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, ¿qué será? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuántos hijos de Dios dicen amén? Amén. Quiero llamar su atención a este pasaje. Vuelva a leerlo conmigo, porque algunos confunden este pasaje bíblico, inclusive se ha utilizado para enseñar algo que no dice el pasaje. Vea conmigo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La pregunta aquí es muy simple: ¿quién es salvo? Uy, como que nos centramos en qué pasó aquí, ¿verdad? Porque dice Jesús mismo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Algunos han leído este pasaje y han asumido y han cogido este texto para decir que básicamente hay dos condiciones para ser salvo. ¿Cuáles son? Creer y bautizarse. Pero ese es un error bíblico. Eso no enseña la Biblia. No lo entiendo, pastor. La respuesta es muy simple. Si el Señor Jesucristo hubiera querido enseñar y decir que para salvarse necesitáramos creer y bautizarnos, entonces lo siguiente también lo tendría que haber dicho. En lo siguiente también tendría que haberlo incluido. Mira lo que dice Jesús: mas el que no creyere ni se bautizare. No dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Mas el que no creyere
será ¿qué? Condenado. El Señor aclara aquí lo que Él está diciendo. En otras palabras, cuando una persona cree en el Señor, ¿y qué es creer en el Señor? No hablo de un conocimiento solamente del razonamiento. Mucha gente cree mentalmente, tiene en su pensamiento la claridad, sí, yo creo en Dios. Bueno, eso no sorprende a Dios. Yo le quiero decir, amigo, hermano, hermana, la Biblia claramente dice que el enemigo también cree en Dios, pero a diferencia de muchos, tiembla. Lo que dice aquí es que la fe nuestra es lo que nos salva cuando la ponemos en Jesucristo y en su obra. Y Él lo reafirma y dice, mas el que no creyere será condenado. Que entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una evidencia, el bautismo es un paso, es una muestra de mi fe, de que he creído en el Señor. Mas no es un requisito para salvación. Si dijéramos, como los mormones lo enseñan, de que para salvarse necesitas creer en Jesús y bautizarte, y mientras que no te bautizas no eres salvo, en otras palabras lo que nos están diciendo es que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros no es suficiente. Necesitamos hacer una obra u obras para salvarnos también. O sea, el bautismo se convierte en una obra. Y la Biblia dice claramente que ninguna cosa que podamos hacer podrá salvarnos. Lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados es lo que nos salva. Cuando Cristo estuvo en la cruz y dijo claramente al final, consumado es, Él dijo, todo se ha tenido que hacer. Yo he pagado por todos ustedes. Yo he pagado por la culpa de los pecados de cada uno de nosotros. Consumado es. Él lo hizo todo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si usted piensa que puede hacer algo, necesita hacer algo más, usted está poniendo a menos, usted está diciendo lo que tú, Señor Jesús, hiciste no es suficiente. Pregúntate, si no hubiera sido suficiente lo que Cristo hizo, Dios hubiera enviado a su propio Hijo, como dice Juan 3:16, para salvarnos. Lo hizo y lo envió porque era el único que podía obtener nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Amén. Good. Bueno, sigamos. Cuando hablamos del bautizo, tenemos que hablar de tres cosas básicas: el método, el significado del bautizo y, por último, el motivo del bautizo. Y yo quisiera juntos poder desarrollar estas tres cosas acerca del bautismo. Son tres cosas básicas sobre el bautismo que todo creyente lo debe recordar. ¿Cuál es el método? El método, ¿qué significa? La manera como una persona debe bautizarse. Hay muchos bautizos, no estoy hablando de todos los bautizos, cualquier bautizo no es válido, es solamente el bautizo bíblico. Ese es el que cuenta y ese es lo que nosotros practicamos, el bautizo bíblico, que es por inmersión. Por inmersión. Hay otros bautizos, bautismos por aspersión, que es la aspersión, rociar gotas de agua sobre la cabeza de una persona. Nosotros claramente enseñamos que es por inmersión o vertimiento en agua. Solo hay un tipo de bautismo con agua enseñado en la Biblia. Ese es por inmersión. Déjeme llevarte algunos pasajes de la Biblia que es importante que usted los resalte y los tenga en cuenta. Vamos a ver el primer ejemplo, el bautismo de Jesús. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos 1, capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice este pasaje. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan, ¿dónde? En el río Jordán. Fue bautizado en el río Jordán. Ahora, ¿por qué Jesús se acercó al río Jordán? ¿Por qué tuvo que acercarse e ir hasta allá, hasta el río Jordán, para bautizarse? Juan, dice la Biblia, que también bautizaba. Mira conmigo, para ir entendiendo la respuesta de por qué Jesús fue al Jordán, la encontramos en Juan capítulo 3, versículo 23. Juan 3, 23. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí, léalo usted, ¿qué dice? Muchas aguas. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 23. Había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, venían de lugares diferentes. ¿Por qué tendrían que hacerlo? ¿Por qué tendrían que hacer ese esfuerzo? Agua se encuentra en todas partes. Lógicamente a veces es difícil algunos bautizos, personas están enfermas y tienen algunas dificultades.
Hay lugares en donde, iglesias donde no hay bautisterios. Usted sabía que nosotros tenemos un bautisterio y que realmente es una bendición tenerlo, ¿ah? Porque muchos templos no lo tienen, no cuentan con él. Es una gran bendición contar con él. Usted sabía que cuando el ejército va a pelear y va a esos lugares lejanos a combatir, hay capellanes, hay hombres de Dios que guían a las personas, a los soldados, a tomar su decisión por Cristo y son bautizados. ¿Por qué hacen como unos hoyos dentro de la tierra, como si parecieran entierros, donde los bautizan con mucha agua? ¿Por qué tanta dificultad? No bastaría solo con la cantimplora de agua rociarle un poco de agua propiamente dicho sobre su cabecita. ¿Por qué hacen todo eso? Piensa en Jesús. ¿Acaso no había agua donde él estaba? ¿Por qué tuvo que viajar 98 kilómetros para llegar al río Jordán? Muy simple, porque él quería enseñar con su ejemplo y además quería bautizarse por inmersión, donde había mucha agua, y por eso el Señor fue hasta allá. Pero hoy en día buscamos nuestra conveniencia. Hoy en día muchas personas no quieren pasar por ese proceso, no lo desean. No sé si llegará el día, como leí en un libro, que las personas manden sus fotografías a los pastores y a las iglesias y las bauticen. No lo sé, no sé si llegará ese día, o quizás ya llegó. Lo cierto es que no debemos buscar la conveniencia en la fe, debemos buscar la obediencia a la palabra de Dios, lo que Dios dice y enseña en su palabra. Otro ejemplo lo encontramos con un personaje de la Biblia y es el etíope y Felipe. En Hechos, vaya conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 36. Hechos capítulo 8, versículo 36. Y vamos luego a leer el versículo 37. Preste atención lo que dice aquí. A veces lo hemos leído, hemos hablado muchas veces de esto, pero si un poco empezamos a razonar, entenderemos por qué es importante la inmersión. Aquí dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco. ¿Quién era el eunuco? El eunuco era un funcionario, ¿verdad?, importante etíope, de la reina Candace, lo dice el versículo 23, pero sigamos leyendo. Dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Bautizado. Felipe dijo, verso 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tengo fe en Él, pongo mi fe y mi esperanza en Él, creo en Jesucristo. Y verso 38, y mandó hacer ¿qué? Parar el carro, y descendieron ¿quiénes? Ambos, una persona que bautiza y el bautizado, ¿verdad? Ambos descendieron, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo Felipe? Le bautizó. Dice además, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Cuando subieron del agua. Yo le pregunto, ¿acaso el etíope no tenía agua en la carroza donde él viajaba para lavarse, para bañarse, para asearse? Indudablemente que sí lo tenía. ¿Por qué era necesario parar y ver allí muchas aguas y bautizarse en ellas? Porque era necesario, ¿verdad?, la inmersión, sumergirse dentro de las aguas. Ahora, no siempre es fácil, indudablemente. En mi experiencia como pastor me ha tocado bautizar inclusive personas delicadas de salud. No es fácil, debo decirle, el método de realizar este bautizo, pero es por fe y es por obediencia. Además, tenemos como último ejemplo la iglesia primitiva. Hermanos, en la iglesia primitiva, que es un nombre un poquito especial, pero muchos lo usamos para entender la primera iglesia, el bautismo por inmersión era lo que se practicaba, inclusive en los primeros años de la iglesia, se practicaba por la iglesia primitiva. El bautismo por aspersión o por vertimiento empezó a usarse como una manera de bautizar, ¿saben cómo? A personas enfermas o a personas postradas. De ahí empezó el bautismo por aspersión, rociar gotas, para no incomodar, para hacerlo más rápido. Y de ahí empezó a continuar este tipo de práctica. Y lamentablemente, hermanos, las cosas fueron cambiando y se fue adoptando este bautismo por aspersión por la Iglesia Católica Romana como método predominante en el siglo XIII.
Hermanos, aún muchos fundadores y líderes denominacionales que practican la aspersión, o sea, rociar gotas sobre la cabeza, enseñaron y hablaron sobre la inmersión, sobre este método bíblico original. Hay templos que se han encontrado donde tenían bautisterios, se levantaban bautisterios, inclusive se bautizaban en casas, o las iglesias, se construían iglesias y al lado se construían lugares en donde se bautizaban a las personas. Los historiadores dicen que en Italia, un ejemplo, hoy en día todavía existen 67 bautisterios para bautizar por inmersión, que datan del siglo IV hasta el siglo XIV. Eso le muestra, hermanos, que siempre fue una práctica. En el libro de los Hechos, los primeros cristianos así fueron bautizados. Ahora, la palabra bautizar es bien importante resaltarla. Es una palabra sin traducir. Es una palabra que no se ha traducido, se ha mantenido. No tenía ningún significado religioso, se usaba para sumergir. La palabra bautismo es una palabra sin traducir. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Bueno, cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valeria tradujeron el Nuevo Testamento, decidieron no traducir la palabra de una manera intencional, porque ellos querían que se perpetuara, que siguiera esta palabra bautismo. ¿Qué significa esta palabra? La palabra significa sumergir. Diga sumergir. Sumergir. Es interesante las palabras griegas de las palabras, de los términos. En griego, por ejemplo, verter, ¿ok?, significa epíoco. Rantizo significa rociar, rantizo, que es parecido a bautismo, pero no es bautizo. Pero baptizo significa sumergir. Usted puede encontrar las otras palabras en algunas ceremonias religiosas, pero solamente se encuentra la palabra bautizo cuando se habla del bautizo bíblico, o sea, sumergir a las personas. Si eso enseña la Biblia, tenemos que obedecerlo. Ese es el método, por inmersión. Los ejemplos los tenemos del propio Señor Jesucristo, Felipe y el etíope y la iglesia primitiva, que lo practicaron. ¿Cuál es su significado? Escriba por favor y llene los espacios en blanco. ¿Cuál es su significado? Y está en la pantalla también. Una ilustración de nuestra identidad con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que es el Evangelio. Otra vez, una ilustración de nuestra identidad ¿con qué? Con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Con el bautismo, usted y yo nos identificamos con la muerte de Jesús, con la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesucristo. Eso lo enseña la Biblia en Romanos capítulo 6. Y vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 6, versículos del 4 al 7. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 7. Presta atención a lo que dice la Biblia. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte por el bautizo. Con el bautizo somos sepultados juntamente con Cristo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, en vida nueva, una vida consagrada al Señor, una vida entregada al Señor. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Presta atención al verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este pasaje dice que el bautismo, hermanos, es la descripción de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. También es nuestra muerte, nuestra sepultura y nuestra resurrección con Él. El bautismo es una imagen del Evangelio del Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo, escucha, cuando Jesucristo se estaba bautizando, estaba mostrando, entregándonos su evangelio de su muerte, sepultura y de su resurrección. Me encanta la ilustración que usa el pastor Adam Rogers en su libro Lo que cada cristiano debe saber. Esta es:
Si usted me pide que le muestre una foto de mi esposa y yo le muestro una foto de una mesa o un parque, usted me va a decir, ¿esa es su esposa? Yo le decía, cualquier foto sirve para que usted la conozca. ¿Eso sería verdad? No sería verdad. Tengo que usar la foto de mi esposa. Igualmente, no puede ser cualquier bautismo. No importa cuál sea. Tiene que ser uno que se ajuste y que muestre la muerte, sepultura y ¿qué más? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio, hermanos? ¿Cuál es el Evangelio que contamos para compartirlo? ¿Lo sabe? Si no lo sabe, yo quiero que usted vaya a su Biblia, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, y hágame un gran favor, escriba al costado el Evangelio de Jesús. Vamos a leerlo todos juntos. 1 Corintios, vaya conmigo, 1 Corintios, diga amén, hermano. Amén. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando dice nuestro, me involucra a mí y te involucra a ti, por tus pecados y mis pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. ¿Y que fue qué más? Sepultado y qué más? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando nos bautizamos por inmersión, damos testimonio, ejemplo e ilustramos o dramatizamos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, lo que estamos hablando aquí es que realmente ese bautisterio, déjeme decirlo en palabras claras, es una tumba líquida. Es una tumba líquida. Porque cuando uno se bautiza, dramatiza ¿qué cosa? Su muerte. Por eso es que a los creyentes de esta iglesia, y si usted hoy toma la decisión valiente de decirle a Jesucristo, me quiero bautizar, Señor, lo vamos a sumergir en esas aguas y simbólicamente hablando, en esa tumba, cuando lo sacamos a los hermanos, le pedimos una sola cosa. Le decimos que cuando salga hacia afuera, levante sus brazos y digan con todo su corazón, soy nueva criatura, nueva criatura, nueva, totalmente. El viejo hombre ha muerto. El que se levanta es un hombre, una mujer nueva. Oh, hermano, yo recuerdo mi bautizo. Mire, yo me he bautizado 2 veces. Se lo voy a contar. La iglesia tiene que conocer al pastor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pastor, sí, pastor. ¿Verdad? Cuente. Les he contado muchas cosas. Les he contado cómo conocí a mi esposa. Si quiere escucharlo, busque el cassette. No, mentira. Conoció a su esposa. No. Pero les he contado muchas cosas. Quiero contarles de mi primer bautizo. Es que hay una cosa interesante. ¿Cómo es la tradición tan fuerte en uno? La tradición, la religión, ¿verdad? Oficial. La religión que yo tuve, la de mis padres, era la religión católica. Y era tanta la vehemencia mía por el bautizo, que mi mamá, cuando yo vine a este mundo, y de repente ella va a escuchar este mensaje, yo la bendigo a mi madre en el nombre de Jesús. Madrecita linda, te amo. Por situaciones personales, no se pudo realizar mi bautizo católico. Fui creciendo y muy chiquitito me estaba dando cuenta del asunto. Y yo no quería seguir avanzando en edad si no me bautizaba. Así que por mi insistencia me bautizaron no de bebé, sino ya de grandecito. Yo recuerdo que me pusieron gotas de agua en mi cabeza. No entendía nada, no comprendía nada de lo que estaba pasando. Lo único que yo quería, ¿qué era? Ser igual a los demás, que me bauticen. Y ese día salí tan contento porque ya era bautizado, pero salí siendo el mismo viejo hombre, el mismo pecador, apartado de Dios, enemigo de Dios, que hacía el mal y no el bien. Pastor, usted era muy niño, igual era pecador. Pero recuerdo, bendito sea el Señor, el día que me bauticé de nuevo. Ese bautismo bíblico
fue hermoso. Y recuerdo que el pastor me sostuvo con delicadeza, con amor, me dijo si confesaba a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y yo medio tembloroso le dije, sí, sí confieso, delante de una multitud. Y él me bautizó, y cuando salí, algo hermoso sucedió en mi vida. ¿Sabes qué pasó? Cuando salí de esas aguas, simbólicamente estaba dramatizado de que el viejo Luigi quedó ahí abajo. Lo que había salido era el nuevo Luigi. El único triste en ese servicio, déjeme decirle, el único que estaba doliente, como lo dice un autor que yo lo puse aquí, el único que estaba sufriendo, el único doliente que hubo fue el diablo. Ese día el diablo sufrió mucho porque perdió a uno más, porque vio que ese jovencito iba a estar consagrado al Señor y ya no tenía potestad sobre mi vida, no me podía tocar, estaba cubierto con la sangre bendita del Cordero. El Señor me había rescatado de las tinieblas y me había puesto en la luz admirable. ¡Gloria a Dios! No me lo olvido. 12 años de edad, en el cual le dije al Señor, vivo para ti. No me avergoncé de Jesucristo. Sabía que me había amado. Sabía que había entregado todo por mí. ¿Cómo podía darle la espalda? ¿Cómo podía avergonzarme de Él? Decidí hacerlo y públicamente confesé a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Ya era un hombre, un joven, un hombre nuevo, una nueva vida. Así que el viejo Luigi está muerto y está enterrado. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Hermanos, esta es la razón por la que nadie debe bautizarse antes de haber sido salvos. Lamentablemente hay algunas personas que se bautizan antes de ser salvos. ¿Sabes qué equivaldría a eso? Equivaldría a ser enterrado antes de morir. Enterrado vivo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Me estoy comunicando? ¿Sí? Enterrado vivo. Hay que morir. Es necesario morir. Por eso cuando Jesús llama a sus discípulos, le dice, es necesario que si me quieres seguir, niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿Símbolo de qué? De muerte. Toma tu cruz cada día y sígueme. No es que el bautismo es el final de todo. No es que yo digo o tú dices, ya se bautizó, ahora haga lo que usted quiera. Ya lo obtuvo, ya salió, ya se mojó. Ya puede irse. No, es el inicio de todo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es el inicio de todo. No es el final, es el inicio. Así lo enseña la palabra del Señor. Si no ha muerto, el bautismo no evidencia nada, ni se convierte en una marca, para nada. Puede bautizarse como una obra más que usted quiera hacer para salvación, pero el bautismo no salva nada, a nadie. Realmente no sería una marca, una evidencia de que usted es un verdadero discípulo de Jesucristo. Morir a la vieja naturaleza. Dice, toma tu cruz cada día. Cada día me tengo que negar a mí mismo. Cada día me tengo que recordar que he hecho un compromiso con Jesucristo. Cada día me debo de levantar y debo de pensar, escúchame, debo de pensar si lo que voy a hacer agrada a Dios. Cada día muero. Cada día renuevo mi decisión. Cada día renuevo mi compromiso de entrega al Señor Jesucristo. Hermanos, el orden es por eso el siguiente. Primero se cree y luego se bautiza. No se bautiza una persona y luego se cree. Primero cree y luego se bautiza. Déjame llevarte a algunos pasajes para ir terminando. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2:41. ¿Qué dice el versículo 41? Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Preste atención. ¿Qué es lo primero? Aquellos que recibieron, ¿qué cosa? Su palabra. La recibieron. Como usted la está recibiendo. Aquellos que la recibieron, se bautizaron. Si no reciben la palabra, no se pueden bautizar. Tienen que recibirla y luego bautizarse. Vaya conmigo, siga con su Biblia, a Hechos. Por favor, abra su Biblia y siga conmigo en la lectura. Hechos, capítulo 10, versículo 46. Volvemos
a leer lo mismo. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, ¿qué cosa? Bautizarse. ¿Escucharon? Y se bautizaron. Escucharon y se bautizaron. Igualmente, Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, oyeron la palabra del Señor, creyeron en Jesús y se bautizaron. Y dice la palabra en Romanos 6:4 que andaron en vida nueva. Hermanos, el diablo desea y anhela que usted no crea en el bautizo, no le preste interés, no le preste importancia, se olvide de él. Algunos de ustedes están aquí luchando con su bautismo. Quizás ya han recibido la palabra, ya han aceptado al Señor en su corazón, pero todavía no han dado este paso. Yo quiero animarles, yo quiero instruirles con la Biblia. Estoy tomando todo este tiempo para explicarles y decirles que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, la evidencia de esa fe en Jesús es su bautizo. Por eso quiero terminar dándoles 4 razones específicas por las cuales usted, que no se ha bautizado todavía, lo debe hacer. Apúntela a continuación, por favor, si fuera tan amable. La primera razón o motivo para bautizarnos es el siguiente: confesamos a Jesús públicamente. Confesamos a Jesús públicamente. A través del bautismo lo hacemos. En los tiempos bíblicos, présteme atención, la confesión de fe, es decir, cuando las personas recibían al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, présteme atención, esto es bien importante, en los tiempos bíblicos, cuando estas personas hacían su profesión de fe, esta no consistía en pasar al altar, no consistía en hacer una oración o repetir una oración, inclusive no habían templos, no habían púlpitos, no habían micrófonos. En los tiempos bíblicos no existían tales cosas, muchas veces ni tenían los propios edificios que hoy tenemos. ¿Sabes cuál era la confesión de fe de las personas? ¿Sabes cómo las personas testificaban? O sea, dejaban saber a los demás que abrazaban la fe, que ponían su fe y su esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál era? El bautizo. Era la marca y la evidencia que ellos habían tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Cuando las personas se bautizaban, ¿saben lo que decían? Yo creo en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, me identifico con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. No me avergüenzo de Jesús, no me avergüenzo. Así lo hacían. Por eso es que cuando usted abre el libro de los Hechos, encuentra que las personas que creían se bautizaban inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa era la manera como ellos testificaban, confesaban su fe. Públicamente. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿por qué tiene que ser público? La Biblia dice claramente, en las palabras de Jesús, aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero aquel que me confiesa delante de los hombres, no se avergüenza de mí, no se avergüenza de que yo morí en la cruz del Calvario. Por el contrario, le dice a todos, he conocido la verdad, soy de Cristo, quiero que todos lo sepan. Dice Jesús que Él también lo confesará delante de su Padre. ¿Te imaginas llegar al cielo? ¿Te imaginas ese momento? ¿Te imaginas el momento de llegar allá? Y que no tengas que pasar por ese juicio de condenación. Porque el abogado Jesucristo ha abogado por ti. Y Él le puede decir al Padre, yo he muerto por él, yo he muerto por ella, he derramado su sangre bendita y no se ha avergonzado de mí. Hizo un compromiso conmigo de por vida, me amó y me siguió. Usted no tiene que ser condenado. Pero si se avergüenza de Él, pasará lo mismo en la eternidad. En otras palabras, déjeme decirle, no existen discípulos secretos de Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Me estoy comunicando? No existen discípulos secretos de Jesucristo. Cristo murió públicamente por nosotros. Él quiere que usted haga pública su fe. ¿Cuántos dicen amén? Y no se avergüence de Él. Confesamos a Jesús
públicamente. Es una marca del verdadero discípulo. Por eso lo incluí en esta serie. Recuerde, el bautismo no lo salva. Escúcheme, el bautismo no lo salva. Muestra que usted es salvo. El bautismo no es necesario para la salvación, pero, escuche, sí es necesario para la obediencia. Y esa es la segunda razón o motivo de por qué nos debemos bautizar. Dice, obedecemos el mandato del Señor. Escriba, el mandato del Señor. Hermanos, la Biblia es clara. No tenemos que inventar las cosas, están dichas. Y en Mateo capítulo 28, el Señor nos dio una orden. Vaya conmigo a Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué les parece? Yo les voy a esperar. Por favor, vaya al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no lo va a encontrar. Algunos los veo que están tratando de encontrarlo ahí. Mire, no se haga mucho de problemas. Vaya al índice, como la Biblia es como un libro. Vaya al índice, busque Mateo, vaya a la página y búsquelo en su Biblia. No se preocupe. Lo importante es que lo lea. Eso es lo importante. Entonces vamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo juntos. 2 y 3. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué dice? Quédense. ¿Qué es ir? Ir. Gracias. Es salir. Hermanos, ¿cuántos están orando para que esta iglesia se convierta en una iglesia sin paredes? Dígame. Óigame, eso es fabuloso. Ser una iglesia sin paredes. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Van a venir a tumbar las paredes de este edificio? No estaría mal. Para que sea más pública nuestra fe y no nos avergoncemos nadie y que la gente pase por esta avenida. Mire, cuando yo conocí al Señor en mi país, iban a mi iglesia, ¿sabe lo que hacían? De repente lo hacían en su iglesia, ponían los parlantes afuera de la calle y ponían los coritos. Y la gente pasaba por las calles y decía, escucha esa canción, esos son los evangélicos, esos son los cristianos. Y muchos entramos por esas alabanzas. Era una fe pública, no una fe privada. No hay que avergonzarse por Jesús, al contrario, conocemos la verdad y la verdad, ¿qué cosa dice la Biblia? Nos hace libres. Vamos a seguir leyéndolo. Dice, otra vez, vamos al verso 19. Por tanto, ¿y hacer qué? Otra vez, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de quién. ¿De quién más? ¿Y de quién más? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A la iglesia, ¿verdad? Hágame un favor, levante su mano así como yo estoy levantándomela. Ajá, me estoy comunicando ahora sí. ¿Verdad? Y diga así, yo soy la iglesia. Hágame ese favor. Oh, no lo están haciendo, no estoy comunicándome bien porque algunos están así. Levante su mano, otra vez. Todos. Usted tiene una mano como yo, ok. Haga un dedito así, como yo lo estoy haciendo, ok. Diga, yo soy la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿A quién le dijo entonces Jesús que vayan y hagan discípulos a todas las naciones? ¿A quién? ¿A quién? A mí. ¿Lo habías visto esto antes así? Tú eres su misionero del Señor. Tú eres la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Bautizarlos. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor. Hermano, hermana, no minimicemos lo que el Señor ha magnificado. No lo minimicemos como si no fuera importante lo que el Señor sí le ha dado importancia. Está dentro de la gran comisión. Y de hacer discípulos de todos los y bautícenlos. Si Jesús lo dijo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Aunque el bautismo no es necesario para la salvación, sí es necesario para la obediencia. Escúcheme, dígame, si es necesario para la obediencia. Voy a terminar. Qué importante es el bautismo, que muchos cristianos están angustiados porque no están entendiendo la Biblia, se han atracado, se han parado, ya no pueden entender lo que están leyendo y le preguntan a Dios, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no sigo entendiendo? ¿Qué pasó, Señor? Y es como que si el Señor le dijera, yo te enseñé algo y no lo quieres obedecer.
¿Para qué te voy a seguir enseñando más cosas si no vas a obedecerla? ¿Me estoy comunicando? Amén. Esa es la idea. El bautismo te ayuda en cuestión de la obediencia. Si obedeces, luego el Señor te va a dar más. En lo fiel eres fiel en lo poco. ¿Qué dice la Biblia? En lo mucho te pondrá el Señor. Número 3. La otra razón o motivo de nuestro bautizo. Transmitimos su mensaje salvador. Transmitimos su mensaje salvador. ¿Sabías, hermano, hermana, que cuando tú te bautices vas a predicar ese día? Aleluya. ¿Sabías tú que los que se bautizan dan un buen sermón? Hasta mejor que el pastor. ¿Sabes por qué? Porque testifican y predican el evangelio. ¿Cuál evangelio? 1 Corintios capítulo 15. Cristo murió, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Lo hacen con su propia vida. Por eso es que yo les digo a las personas que se van a bautizar que inviten a sus familiares, a sus amigos, a las personas que él conoce de su trabajo, al jefe, a la jefa, porque es el mejor momento para decirle a todos ellos que usted ama a Jesús con todo su corazón y que no se avergüenza de él y estaría dispuesto a dar la vida por su Señor. Alabado sea Cristo. Denle un aplauso a él. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, no estoy diciendo que el bautismo, por favor, nos salve, no me malinterprete. ¿Qué pasaría si usted conoce al Señor en un desierto donde no hay agua? No se va a condenar, no podría bautizarse. Cuando Jesús estaba en la cruz al lado de los dos ladrones, by the way, no había un ladrón bueno y un ladrón malo, los dos estaban ahí por malhechores y sinvergüenzas. Pero uno de ellos, ¿qué le dijo? Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué respuesta le dio, Señor? De cierto te digo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hoy. No dijo en el día de la resurrección. No, ¿qué dijo Jesús? Diga fuerte, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa con las personas que se mueren? ¿Qué pasa con los cristianos que se mueren? ¿Dónde se van? Hermanos, sus almas se van a reunirse con el Santo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su cuerpo espera. ¿Espera por qué? Por la resurrección. ¿Ese ladrón se bautizó? No. ¿Ese ladrón se fue al cielo? Sí. Está con el Señor. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Pero sí es necesario para la obediencia. El bautismo, como lo enseña la Biblia, tiene un método, un significado y un motivo. ¿Cuál es el método? La inmersión. ¿Cuál es el significado? Una ilustración o un drama de nuestra identidad con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que es el Evangelio. Y tiene 3 motivos: confesar a Jesús, obedecer a Jesús y testificar de Jesucristo. Si usted es salvo y todavía no se ha bautizado, haga planes lo más pronto posible para participar de esta maravillosa experiencia. Si usted no es salvo, ¿qué significa esto? Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, no le estoy diciendo si usted asiste o no asiste a una iglesia, no le estoy hablando de asistir, no le estoy hablando de simplemente creer. Muchos creen, pero no viven como cristianos, no viven como discípulos verdaderos de Jesús. ¿Por qué? La Biblia da la respuesta. No soy yo, no se incomoden, no se enojen conmigo. La Biblia dice, es necesario nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, es decir, si usted no ha tenido un encuentro con el Señor, es decir, si usted no ha respondido al llamado del Señor, la Biblia claramente dice que usted no se puede bautizar, porque todavía ese viejo yo vive, no se ha entregado al Señor, no ha sido muerto y se ha unido a Jesucristo. Hoy lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? Arrepiéntase de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Si usted hace eso, la Biblia dice que será salvo. La Biblia lo dice. Y su espíritu entrará a su vida. Usted y yo claramente nacimos en pecado, por herencia y porque lo hemos practicado. Estamos apartados de Dios, enemigos de Dios. Le hemos dado la espalda a Dios. Y si seguimos viviendo así, iremos al infierno. Se lo digo con el corazón y con todo el amor. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para morir en la cruz y pagar la deuda que nosotros teníamos con el Señor.
Y Él murió y derramó su sangre, bendita sangre. Y esa sangre fue derramada por ti y por mí. Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Está vivo, está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Pero Él quiere entrar en tu vida a través de su Espíritu y cambiarte de adentro hacia afuera. Es tu decisión, no la mía. Es tu respuesta, no la mía. Es personal. Así como personal es tu decisión de obedecer a Jesús a través del bautismo. Vamos a ponernos de pie para terminar. Yo quisiera que me acompañen en unas palabras de oración. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por la enseñanza del bautismo bíblico. Gracias, Señor, porque hemos aprendido una vez más que lo que tú dices hay que obedecerlo. Gracias, Señor, por la inmersión que nos permite dramatizar el Evangelio. Yo te pido que sigas obrando, Señor, a través de tu Espíritu en este momento. Yo no sé cuántos de los que están aquí todavía no se han bautizado. Y yo sé, y yo valido. A veces como que uno lidia con los sentimientos y con esas inquietudes en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Lo que te va a ayudar a dar el paso es enfocarte en la cruz. Eso te va a ayudar. Pensar en Cristo y en el Cristo crucificado, que no le importó abrir los brazos. Él no dijo, yo me avergüenzo de Luis y por eso no voy a abrir los brazos, no voy a ir a esa muerte. Cuando él oraba en el huerto de Getsemaní, no tenía temor de morir. Él sabía que vino para morir por mí y por ti. Él lo que sufría es que tenía que separarse de su Padre. Por eso es que él dijo en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo eso lo hizo por ti y por mí. ¿Por qué vamos a avergonzarnos de él? Yo te quiero invitar a que tomes este paso. Si eres un creyente, eres un hijo de Dios, has recibido al Señor, esta es una oportunidad para que puedas dar esa evidencia de tu salvación a través del bautizo. Hazme un favor, allí donde estás, deja tu banca, ven al altar. Si quieres te arrodillas, si quieres te paras y vienes a Jesús y le dices, Jesús, yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte. Yo quiero bautizarme. Quizás seas un niño, un joven o un adulto, no importa tu edad. Si tú has nacido de nuevo y eres salvo, es momento de pasar al altar y decirle, Señor, yo quiero obedecerte. Voy a esperar solo unos minutos. Con confianza, deja tu banca y donde estás y ven al altar. Oraremos por ti. Toda la iglesia orará por ti y haremos una gran celebración por la decisión que has tomado. Voy a esperar unos minutos más para terminar orando. Aquí estamos esperando. ¿En una lucha quizás? Sí. ¿Estás luchando en tu corazón? Probablemente, lo sé. Me pasó lo mismo. Pero yo le dije al Señor, quiero obedecerte. Quiero bautizarme. Quiero ser obediente a Jesús. No quiero seguir diciendo que le amo cuando no estoy dispuesto a obedecerle. Deja tu banca ahí donde estás. Estaré esperando por ti y estaré orando por ti. Los demás estamos orando, pidiéndole al Señor ayuda. Quizás de repente tú dices, quisiera que alguien me acompañe. Coge la mano de esa persona que está a tu lado y dice, acompáñame, dame la fuerza, quiero salir adelante. Y con gusto lo haremos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos esperando por ti. Aleluya, gloria al Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Acá hay un hombre que ha tomado la decisión. ¿Qué le parece si damos un aplauso? Amén, gloria al Señor, amén. Dios te bendiga. Hermano Roberto se está acercando a ti. ¿Alguien más? Tenemos que terminar, pero no quiero cerrar este tiempo. Ahora quiero dirigirme a ti, amigo, amiga, que has escuchado el Evangelio, que Cristo murió por ti, por tus pecados en la cruz del Calvario, vino para salvarte, entregó su vida por ti. Y tú quieres igualmente
poner tu fe y tu confianza en Él, arrepentirte y decirle al Señor Jesús: Señor, quiero hacer un compromiso contigo, quiero que me salves mi alma y mi corazón. Deja tu banca ahí donde estás y ven aquí adelante. Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Tome asiento. Amén, gloria a Dios, deme un fuerte aplauso. Amén. Este es un tiempo para que tú vengas al altar, puedes sentarte y le rindas tu vida al Señor Jesucristo. Decidas hacer un compromiso con Él, pedirle perdón por tus pecados y dejar que Él restaure tu vida. Él te ama y Él murió por ti. Vamos a concluir. Si no hay nadie más, si no pasaste adelante y quieres igual hacerlo o hacer algo más, yo estaré aquí unos minutos para conversar contigo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por estas personas que han pasado adelante. Señor, ayuda a los consejeros, Señor, con sabiduría, Señor, a hacerle las preguntas necesarias. ¿Por qué pasó adelante? Que, Señor, sean listos y prestos sus oídos para escuchar, identificar y saber qué es lo que están necesitando para hablarles la palabra del Señor. Bendice esas conversaciones, Señor. Gracias por aquellos que pasaron para bautizarse. Señor, ya estamos viendo por fe ese bautizo glorioso, donde los cielos se alegrarán, porque uno más te dirá: no me avergüenzo de Jesucristo y quiero dar testimonio público de que amo a Jesús. Señor, si hay alguien más que quiso pasar y no pudo, sigue trabajando en su vida, sigue trabajando en su corazón. No es por presión, es por voluntad, es por amor lo que hacemos a ti. Gracias, Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor. Jehová te bendiga, Jehová te guarde.